¿Dónde hurgar para obtener recursos que permitan aumentar el gasto en algunos rubros del presupuesto? Esa es una discusión que se está dando en el Parlamento, incluso dentro del Frente Amplio, pese a que la intención del Poder Ejecutivo era que se hiciera la menor cantidad de modificaciones al mensaje original y que no se incrementara el gasto. No sé si ustedes lo recuerdan, pero uno de los primeros en hablar de este tema fue el economista Daniel Olesker, ex ministro de Desarrollo Social y actual asesor del PIT-CNT, que propuso aumentar impuestos. Uruguay tiene un dilema presupuestal. Ese dilema se refiere a que para cumplir el incremento de gastos comprometido en lo programático se necesitan recursos nuevos. Obviamente la fuente principal de recursos permanentes es la tributación. Este planteo generó un choque entre Olesker y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, a pesar de que ambos pertenecen al Partido Socialista. Por otro lado, está en entredicho un acuerdo que la OPP alcanzó con los intendentes para transferir recursos para obras de caminería rural y que elimina una exoneración de la contribución inmobiliaria rural, algo que las gremiales agropecuarias y el propio ministro de Economía, Danilo Astori, interpretan como un incremento de la carga impositiva para ese sector de la producción nacional en un momento que es más bien adverso. Bueno, de estos y otros temas vinculados al proyecto de ley de presupuesto vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador García, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gran gusto, Emiliano. ¿Está ocupado? No voy a caer en el lugar común de saludarlo por la nueva etapa porque ya hace bastante tiempo que sucedió, pero no había venido por acá. Ah, cierto. Así que bueno. Muchas gracias, muy amable. Éxitos. Muy amable. Vamos a los temas estos que lo tienen bastante ocupado desde que asumió el gobierno, desde antes que asumió el gobierno. Cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento el 31 de agosto, insistió mucho en la prudencia fiscal, ¿no? Sin embargo, varios analistas al poco tiempo pusieron en duda que los objetivos pudieran cumplirse. ¿Por qué? Y bueno, porque entienden que el gobierno se basó en supuestos macroeconómicos demasiado optimistas. Un crecimiento del PBI para el 2016 de 2,5%, para el 2017 de 2,7%. Y luego todavía la cosa se complicó un poco más. Se agregaron elementos. La deuda de Brasil perdió la nota de grado inversor, se acentuó la devaluación del real, lo que hace perder competitividad a Uruguay. Entonces, empiezo por ahí. ¿El gobierno mantiene en todos sus términos el proyecto de presupuesto? Sí, por supuesto. Fue presentado el 31 de agosto, es la mejor previsión que tenemos para este periodo de gobierno y, lógicamente, cuando se trabaja con futuro, se trabaja con incertidumbre, pero hay técnicas para poder anticipar situaciones. Allí hay varias cosas. Nosotros cuando partimos como gobierno, partimos con un mandato muy claro de cumplimiento del programa de gobierno, con una visión de la situación regional e internacional que durante el año 2014 tenía determinadas características. Esa realidad cambia severamente en este año 2015. Nosotros confiamos fuertemente en las capacidades que ha generado el país, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista productivo y de diversificación de mercados para mantener el crecimiento que está planteado en el presupuesto. Es un crecimiento que yo le diría en grandes números ronda la mitad del crecimiento de los últimos 10 años. En los últimos 10 años tuvimos un promedio de crecimiento entre 5 y 5,5% y aquí vamos a andar lo que estamos previendo va a andar rondando el 2,7 por ahí. Entonces, indudablemente la realidad ha venido cambiando en estos últimos tiempos. De cualquier manera confiamos en que la economía uruguaya tiene esas fortalezas que nos van a permitir seguir manteniendo un crecimiento como ya se ha dado en otros momentos. Lo que no implica ir monitoreando de manera permanente lo que va sucediendo particularmente en la región y en algunos lugares del mundo que están aparentemente alejados pero que están muy cercanos comercialmente, como es el caso de China, por ejemplo. Romina. García, a ver, a comienzos de mes el economista Daniel Olesker, que lo escuchábamos recién, sostuvo que para cumplir con el 6% que se plantea para la educación,
el Frente Amplio tendría que aumentar el gasto respecto a lo que estaba previsto en el presupuesto, y que ello, dijo, debería financiarse con aumentos de impuestos. Y bueno, ese planteo dio pie a un cruce fuerte, ¿no?, entre él y usted, cuando ambos son integrantes del Partido Socialista. ¿Ha hablado recientemente con Olescar luego de esas diferencias públicas? No, últimamente no. Estoy abocado 100% a la tarea de gobierno. ¿Y cómo vio ese episodio? Ese episodio tuvo sus ulterioridades. Primero, yo no voy a alimentar ninguna polémica públicamente, porque no es mi estilo, no creo que sea conducente. Y he recorrido los canales que he recorrido antes de esa situación y posterior a esa situación. Simplemente esa salida pública que yo tuve tiene que ver con colocar las cosas en su lugar desde nuestro punto de vista. Nosotros estuvimos analizando los números, inclusive he hablado con la gente del Cuesta Duarte a posteriori, porque nos gusta profundizar y analizarlas. Y realmente la propuesta, en una de las propuestas que aparece planteada por el Cuesta Duarte, que tiene relación con lo que planteaba el economista Olescar, en el año 2019 hay una propuesta total de gasto, de incremento, de 2.150 millones de dólares en esa propuesta planteada, y la suma de todos los impuestos que plantea subir suman 450 millones. Por lo tanto hay un gap, hay una diferencia de 1.700 millones de dólares. Y la propuesta esa no explica cómo lo paga, ni siquiera con más aumento de impuestos, porque los impuestos ya los puso allí. Entonces es un ejercicio teórico que me parece que no contribuye, que puede aumentar, que pudo haber aumentado la generación de expectativas, como si la situación fuera diferente, y nos parece que lo que tiene que primar acá, principalmente desde lo que estamos en lugares de gobierno, es la responsabilidad a la hora de plantear las cosas. Olescar había hablado en ese documento, a efectos de mejorar la recaudación o los fondos disponibles, de subir la tasa del IRAE en la renta de la actividad empresarial en 5 puntos, eliminar las exoneraciones a zonas francas, readecuar las franjas del IRPF a salarios mayores de 91.500 pesos, también eliminar o disminuir la devolución del FONASA. Emiliano, reitero, la suma de esos impuestos son al final del periodo, en ese informe que estamos citando, que está publicado creo en la página web del Instituto Cuesta Duarte, 450 millones de dólares. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Que las cuentas están mal hechas? Y la suma de los gastos son 2.150 millones de dólares, incluyendo una serie de ítems que ni siquiera están en el programa del Frente Amplio. Entonces, repito lo anterior, ¿verdad? Aquí hay que plantearse los objetivos de cumplimiento del programa de gobierno, hay que ver la realidad, hay que proyectar las variables económicas, cómo se ha realizado en el proceso presupuestal que venimos siguiendo. El proceso presupuestal que venimos siguiendo, la verdad, yo he aprendido bastante, porque ha sido un proceso colectivo muy interesante, generado a nivel de Consejo de Ministros, con diversas reuniones. Ustedes saben que se generaron varias reuniones especiales para el tratamiento del presupuesto, muchas de ellas conceptuales inicialmente, y después se fue avanzando en la medida que el Ministerio de Economía iba avanzando con la elaboración de los números, se fue avanzando en ir determinando determinadas variables claves. Y ese proceso tiene como conclusión la propuesta presupuestal que hemos presentado, que creemos que es una propuesta presupuestal que no es de achique, que es de agrande, en la medida de lo posible, y que creo que el elemento importante en cuanto al tema de incertidumbre que hablábamos al principio es el hecho de plantearse un horizonte de 2 años. Es decir, el presupuesto que se presentó ahora solo maneja un horizonte de 2 años. Sí, es un presupuesto para 5 años, pero está planteado en los años 2018, 19 y 20 repetir el presupuesto prácticamente que está planteado en el año 2017, porque entendimos que era importante, dada la incertidumbre tanto regional como mundial, tener la posibilidad de aplicar la herramienta de rendiciones de cuenta en esos momentos a la hora de ver qué acciones hay que tomar en ese momento. Y en particular, a propósito del 6% del PBI para la educación, entonces, con un presupuesto como este, ¿en qué queda? Y el objetivo nuestro es el que dice el programa de gobierno, tender hacia un 6% de la educación y en la medida de lo posible llegar, no detenerse, en ese sentido avanzar. Y estaríamos orillando un 5%
cumplimiento con la propuesta presentada a nivel presupuestal en 2017 y quedan 3 años más para seguir trabajando. Romina. No, lo que veía es que, bueno, Olesker no es el único, ¿no?, que entiende que con el planteo actual que hizo el Poder Ejecutivo del presupuesto no se llegará al 6% del PBI en la educación. A ver, por ejemplo, el economista y socio de Deloitte, Pablo Rosselli, afirmó en una entrevista el domingo pasado en el diario El País, afirmó lo siguiente, decía: el gobierno no va a poder cumplir sus objetivos de expansión del gasto, basó su presupuesto en un crecimiento económico de 2,7% anual promedio, lo que luce muy optimista, y plantea una reducción muy gradual del déficit fiscal a 2,5% del PBI. Puede ser riesgoso recorrer un camino de reducción tan lenta del déficit fiscal, pero además es difícil pensar que el déficit mejore en los 2 últimos años de gobierno, como está planteado, porque la evidencia histórica muestra que los resultados fiscales tienden a deteriorarse en los últimos años. En el contexto previsible, no va a ser posible llegar al 6% del PBI en la educación sin comprometer la solvencia fiscal, porque de lo contrario requeriría un aumento de impuestos significativos. ¿Cómo se va a hacer entonces para cumplir ese porcentaje, manteniendo por otro lado la meta de reducir a 2,5% el déficit fiscal y sin aumentar impuestos como se está sosteniendo? Y lo vamos a tener que ver en el 2017. Justamente estamos planteándonos esa situación para ver cuál es la evolución que han tenido entre otras economías, la economía brasileña, cuál es la situación en ese momento y qué impacto va a tener en estos primeros 2 años y qué puede suceder después. Yo creo que es bastante claro el planteamiento del gobierno y respeto muchísimo las opiniones de los analistas. Pero en ese planteamiento puede ocurrir, a la hora de tener que preparar, no se llegue al 6% del PBI para la educación. El objetivo del programa de gobierno es tender hacia el 6%. Pero todo se juega ahí entonces en el 2017, cuando haya que analizar de vuelta el escenario. Es una instancia importante, no todo se juega, se empezó a jugar ahora en esta propuesta que ya presentamos, ¿verdad? En la cual se hace una apuesta grande por la educación, que casi el 40% de los recursos incrementales están planteados a la educación, como ha sido política permanente del Frente Amplio estando en el gobierno. El tiroteo viene de distintos lados, ¿no? Una cosa, en economía no hay acciones que no generen efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, graciosamente hablar de aumentos de impuestos sin analizar qué reducción de crecimiento puede generar esos incrementos de impuestos. Uno no pone impuestos o saca impuestos porque les gusta más la cara de quién va a pagar el impuesto. Aquí hay razones de fondo, razones técnicas que, por ejemplo, implican que el país tiene determinadas exoneraciones de impuesto a la renta porque hay países en la región que también las tienen. Y cuando uno ve aquí los incentivos o los beneficios que se pueden dar a la inversión, que es un elemento crucial para el crecimiento económico, tiene que analizarlo a la luz, por ejemplo, de las políticas que tiene Argentina, que tiene Brasil, que tiene Colombia, que tienen otros países de la región, inclusive fuera de otras regiones. O sea, es un mundo competitivo también en ese sentido. Por lo tanto... Ahí usted está fundamentando por qué el gobierno se mantiene en la idea de no aumentar impuestos y sobre todo determinados impuestos. Usted está explicando que tocar el esquema tributario en esos puntos tiene sus consecuencias. Sin duda. Sin ningún tipo de duda. O sea, no es simplemente pongo este impuesto y recaudo tanto. Y por supuesto, si no sería muy fácil, ¿no? En economía cualquier acción tiene la acción inmediata, pero no hay que perder de vista las acciones secundarias que pueda tener. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es un tema crucial y por eso mismo también durante la campaña, y es otro objetivo de campaña que se ha planteado, ha sido muy claro el presidente en el no incremento de impuestos. Contador Álvaro García, disculpe la insistencia, pero yo le decía, el tiroteo viene de distintos lados. El economista Javier de Aedo, por ejemplo, también entiende que el año que viene, una vez se apruebe el presupuesto, va a tener que haber un incremento de impuestos. Bueno, son opiniones. Son opiniones. Nosotros, con las proyecciones que tenemos, el mismo equipo económico que viene dirigiendo el país hace 11 años, 10 años y medio, que, como decíamos el otro día en el Parlamento, en una reunión con bancada, bueno, ahora ha acumulado una experiencia muy importante y un conocimiento
diferentes resortes de la economía del país muy grande, como no se tenía en el año 2005 cuando se arrancó. Bueno, ese mismo equipo económico que logró que el país creciera como ha crecido y que tuviera la redistribución del ingreso en el mayor periodo de crecimiento con redistribución del ingreso de la historia del Uruguay, es el que va a sigue dirigiendo la economía en este tiempo. Sí, pero ese mismo equipo económico había anunciado en el presupuesto anterior que el déficit fiscal al final del periodo sería un número y el número final terminó siendo bastante mayor. Bueno, son las circunstancias que se dan en la realidad, por eso respetamos las opiniones que puedan tener cada uno de los analistas y los que estamos en cargo de responsabilidad tenemos la obligación de llevar el barco hacia donde nos propusimos que fuera. Vayamos a otra de las discusiones, porque dentro del Frente Amplio ahora se realizan planteos con otra lógica. Bueno, muy bien. Esto es lo que hay, este es el dinero que hay para el presupuesto, vamos a utilizarlo de otra forma, ¿no? El viernes pasado usted se reunió con la bancada de diputados del Frente Amplio, estuvo el subsecretario Pablo Ferreri allí. Y dentro de los planteos hay sectores como el MPP que proponen redistribuir, concretamente hablan de unos 1.900 millones de pesos, para fortalecer una serie de rubros. La ANEP, la Universidad de la República, ACE, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que en el proyecto de presupuesto que se mandó al Parlamento no tiene ningún aumento de su presupuesto, Cinemateca Uruguaya, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA, también para que se pueda conformar el Consejo de Comunicación Audiovisual, que está previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que en principio, en el mensaje original del Poder Ejecutivo, no había con qué crearlo. ¿Qué le pareció una iniciativa de este tipo? Me parece una iniciativa natural, muy bienvenida y muy bien planteada por los, en ese caso eran todos diputados del Frente. Nuestra idea es tratar de acelerar este proceso para que el presupuesto que salga de diputados sea básicamente el que el Senado pueda votar, pese a que obviamente pueden existir cambios después. Sí, pero la idea también era que el proyecto se tocara lo mínimo posible. Sí, sin duda. Bueno, pero de la manera que fue planteado, se está hablando de redistribución que se está estudiando, ¿verdad? Porque como siempre, ¿quién puede estar en contra de cualquiera de las cosas que usted planteó? Nadie. Lo que uno tiene la obligación en este lugar es de plantear, bueno, las necesidades que existen y los recursos que se dispone, para tratar de no avanzar 3 pasos y retroceder 4, ¿verdad? Esto quiero dejarlo planteado de primera, porque cualquiera de los temas planteados por nuestros parlamentarios, y que usted hizo una reseña recién, me parece que son necesarios, sin duda. El tema es de dónde se redistribuye, ¿verdad? Y eso es lo que se está estudiando. Yo creo que responsablemente los legisladores plantearon una posibilidad. Se hizo un primer intercambio allí acerca de algunas dificultades en lo que habían planteado y por lo tanto se está viendo a ver efectivamente qué posibilidades puedan existir para hacer una redistribución de este tipo. Veamos justamente los instrumentos. Sí, ¿no, Romina? a ver, ¿cómo ve las alternativas de financiamiento que propone el MPP? Porque para este incremento, para esta reasignación, de partidas que estableció de 1.900 millones de pesos anuales, proponían concretamente aumentar a 70% la reducción de las vacantes en el Ministerio de Defensa Nacional, cuando el proyecto original plantea el 50%. También señalan una reducción de un fondo de imprevistos que tiene el Ministerio de Economía. Señalan que en el MIDES se dé la modificación de los artículos 502 y 510 que regularizan los contratos de funcionarios e incrementos salariales de directores. Por otro lado, plantean dejar sin efecto la equiparación de remuneraciones de diplomáticos que residen en Uruguay con los que están en el exterior. Y también proponen no incrementar las compensaciones a funcionarios del INAU y a directores de establecimientos carcelarios. ¿Cuáles de estas opciones son posibles de instrumentar, y cuáles a su juicio son inviables? Se están estudiando. Yo no voy a avanzar ni puedo avanzar mucho más en esto. Primero porque la propuesta que recibimos el otro día es una propuesta. Hemos recibido algunas propuestas adicionales. Aparentemente va a haber algún otro grupo que va a hacer algún agregado. O sea que no está el panorama completo aún. Segundo, las redistribuciones que se tienen que hacer hay que consultarlas con cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que a los lugares a los cuales esas redistribuciones tocan,
porque evidentemente en el proceso de armado presupuestal todo lo que fue planteado tiene su justificación. Por lo tanto, mal haría yo en este caso en ponerme a opinar acerca de si es más necesaria una de las cosas que se están proponiendo como nuevas que lo que se puede estar quitando por otro lado. Y en esto incluyo también al Ministerio de Economía en ese fondo de imprevistos, que es extremadamente necesario. Eso ya hubo un primer intercambio el otro día. ¿Qué es ese fondo de imprevistos? ¿Para qué se lo utiliza, por ejemplo? Y se lo utiliza para necesidad de refuerzos de rubros en determinados momentos, por situaciones que puedan existir de emergencia, o como sucede en cualquier presupuesto de cualquier institución a nivel mundial, de que hay siempre una cantidad X, en este caso, bueno, es un porcentaje, 6%, sobre la cual actuar cuando es necesario. Por ejemplo, ajustes de precio que se puedan dar. Entonces, es un margen pequeño en realidad, con referencia al total del presupuesto, que ayuda a resolver situaciones en la cotidiana. Por lo tanto, todas estas propuestas que estamos recibiendo son muy bienvenidas. Me parece que hay se está trabajando de manera ordenada. ¿También se está atendiendo propuestas que ordenada. vienen de la oposición? Que yo tenga información, no nos han llegado. A la OPP por lo menos no. Así que en el caso de que lleguen se verán. No, claro, porque en principio la atención se centra en cómo se maneja el propio Frente Amplio, el oficialismo. Uh-huh. Pero la oposición también juega. Recuerdo la entrevista con el diputado Jorge Gandini, que él hablaba justamente de el estudio que se iba a hacer del proyecto de presupuesto para luego plantear ideas, ¿no? Sí, hablaba de gastos que consideraba, superfluos, o que es de los que se podría claramente recortar por, entre otras ineficiencias, por ejemplo, del Estado. O él ha insistido mucho en este último tiempo de la cantidad de cargos nuevos que se crean a partir del presupuesto, ¿no? El Parlamento tiene sus procesos, sus mecanismos, y me consta que están trabajando mucho, gobierno y oposición, muchas horas. Solo nosotros, hoy es la tercera vez que vamos a concurrir después de presentado el presupuesto. En la segunda, con el inciso de presidencia, fue una sesión de 8 horas y los parlamentarios en realidad no era la única que tenían ese día. Así que, en esos mecanismos parlamentarios se zanjarán estas propuestas. Hablando de aumentar impuestos sí o no, se coló de golpe un acuerdo, el acuerdo OPP, Congreso Nacional de Intendentes, a propósito de recursos para caminería rural. Allí lo que se prevé es utilizar la eliminación de la exoneración de la contribución inmobiliaria rural. ¿Por qué se fue en busca de esa herramienta concretamente? Bueno, no es un acuerdo OPP, Congreso de Intendentes, ¿no? El proceso es el siguiente. Es un proceso que yo creo que tendría que ser de caso de estudio. Los intendentes nuevos ingresan en funciones el 10 de julio, ingresaron, ¿no? Si no me equivoco. El 31 de julio, según la Constitución, tiene que estar presentada la propuesta por la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por 6 intendentes y por 6 ministros, al gobierno para la distribución de los recursos a nivel nacional. O sea que hay 20 días para hacer una negociación que tiene estas características. Un gobierno nacional, que tiene una unidad, pero también tiene diferentes visiones dentro de sus ministerios, como es lógico. 19 intendencias departamentales, con una heterogeneidad enorme, tendencias, por ejemplo, para poner a nivel poblacional lo que es Montevideo contra lo que es Artigas, con asimetrías muy importantes. Obviamente con la dosificación de que hay diferentes intendentes de diferentes partidos políticos en ellas, y además agregando los 112 municipios que de alguna manera estaban mirando de reojo esta negociación, porque hay una ley del año pasado de descentralización, la segunda ley de descentralización, que plantea, y a ese objetivo se arribó, de que el 10% de los recursos nacionales tengan como destino los municipios. Entonces, en esa negociación compleja hubo, usted se imaginará, una serie de propuestas de todo tipo, no todas plasmadas en el documento final.
Dentro de esas propuestas y planteada por los intendentes, aparece el levantamiento de la exoneración esa del año 2001, de la contribución inmobiliaria rural, que ha sido la que ha generado más ruido, pero que estamos hablando, yo creo que de menos de un 5%, o bastante menos de un 5% de lo que es el monto total de los recursos. ¿Quién la propuso? En el acuerdo la propusieron los intendentes. Uh-huh. Y bueno, y quedó en el acuerdo. Quedó en el acuerdo que después refrenda el Congreso de Intendentes y que después refrenda la Comisión Sectorial de Descentralización. ¿Y eso, por lo tanto, eso ahora está a discusión parlamentaria. Claro, y las lecturas son varias, ¿no? Primero, el Frente Amplio prometió en la campaña electoral que no iba a haber aumento de los impuestos. Sí, no es un nuevo impuesto. Bueno, es el aumento de uno que ya existe. No es un impuesto nacional. Pero el ministro de Economía, Danilo Astori, por ejemplo, sí lo entendió como un incremento de tributos. O una y por otro lado salen las gremiales agropecuarias a decir no se puede agregar una carga tributaria más. Hay sectores del propio Partido Nacional, como todos, que dicen no, esto es inaceptable justamente en este contexto de la actividad económica del país. Por eso lo que nos parece más adecuado es que el Parlamento lo trate democráticamente y soberanamente y se planteen todas las situaciones en esa caja de resonancia que es el Parlamento. Entonces aquí no se trata ni de un impuesto nuevo, no se trata de un impuesto nacional, se trata del levantamiento de una rebaja, se trata de un monto relativamente bajo. Y lo que a mí me interesa mayormente es que este monto bajo, dentro de lo que es el total de transferencias de recursos que se realizan a los gobiernos subnacionales, no opaque lo que ha sido un gran acuerdo. Así lo presentamos en el mismo momento. Es un acuerdo. Hoy vamos al Parlamento y vamos a estar hablando de este tema justamente. De los artículos correspondientes entre otros, a la transferencia de gobiernos de recursos a los gobiernos subnacionales, y es un acuerdo que cumple con varios objetivos. Primero, el primer objetivo que plantearon los intendentes era no recibir menos, mantener el nivel de recursos que tenían. Ese objetivo fue cumplido. Segundo gran objetivo, se cumple que en el año 2019 de manera gradual se llega a que el 10% de los recursos van destinados a los municipios, que es, como ha sido definido por el presidente de la República, la política de descentralización, es la política para este periodo de gobierno. Estamos viendo cosas interesantísimas a nivel de territorio cuando uno va y se arrima a los municipios, a los gobiernos de cercanía, relacionados con otras políticas públicas desde del gobierno nacional, cosas muy lindas, y además se incrementan recursos para la caminería departamental, que se reconoció por todas las partes como una gran necesidad. Se incrementan los recursos que se tenían, que se estaban recibiendo con referencia al impuesto al patrimonio, que fue una ley que solucionó el tema durante el gobierno pasado y lo solucionó de buena manera, pero los recursos se incrementan independientemente de este tema. Entonces, me parece que el Parlamento va a resolver esto, y esto no debe distraer que ha sido un muy buen acuerdo y beneficioso para todos. ¿Pero hay una alternativa a esa herramienta? ¿La eliminación de la exoneración de la contribución inmobiliaria rural? La va a tener que plantear el Parlamento en su discusión. Otro tema que tiene que ver con intendencias es una queja, una protesta que ha planteado el senador Jorge Larrañaga de Alianza Nacional. Alertó que el proyecto de presupuesto en su artículo 631 destina 285 millones de pesos para obras de las intendencias del área metropolitana, Montevideo y Canelones, excluyendo a San José. Y dice: esto es sencillamente que el gobierno nacional va a financiar obras para las intendencias de signo frente amplista. Esta discriminación es injusta e inaceptable. ¿Usted qué responde? Y que puedo entender lo que dice Larrañaga, pero está equivocado. Justamente atendiendo a los planteamientos que se han realizado estos últimos tiempos, hoy en el Parlamento vamos a estar planteando eso. El senador Larrañaga fue intendente y conoce muy bien que los criterios de distribución que se realizan a nivel nacional, usted sabe, 100% y un porcentaje para cada una de las intendencias dentro de ese 100%, se mantienen incambiados, en el caso del artículo 214, por lo menos desde hace 4 periodos. El país ha cambiado mucho en 20 años. Si nosotros, y lo vamos a plantear hoy en el Parlamento, hacemos el recálculo con los criterios aquellos que se realizaron en aquel momento,
de porcentajes que quedaron fijos, les ponemos las variables, que los actualizamos por los valores de las variables que tienen hoy, estamos llegando a valores superiores, muy superiores en el caso de Montevideo y superiores en el caso de Canelones. Por lo tanto, lo único que se hace, y se hizo con acuerdo, porque forma parte del acuerdo, con todos los intendentes, incluyendo los intendentes del Partido Nacional y de Alianza Nacional, lo que se hace es un reconocimiento de que el país, y eso lo hemos planteado, va a tener que transitar hacia una actualización de esos mecanismos. Imagínese lo que le decía anteriormente, en 20 días hay que realizar toda esa negociación. Redistribuir esos porcentajes implica que muchos van a subir y muchos van a bajar. Por lo tanto, no es una discusión sencilla, hay que basarse en elementos técnicos de fondo y elementos técnicos que estén basados en criterios políticos, ¿verdad? Por ejemplo, mitigación de asimetrías, por ejemplo, utilizar estos recursos para fomentar lugares donde el desarrollo es más lejano. Entonces, es una discusión que nosotros la hemos planteado ya sabiendo que no se iba a poder realizar para para esta negociación que se realizó ahora y para este periodo presupuestal, que la planteamos realizar durante este tiempo, para llegar al próximo periodo presupuestal con una distribución más justa. Contador García, usted tiene que irse, tiene otro compromiso ahora a las 9 cerca de acá, pero para eso más vale que vaya saliendo. Me va a poner un vehículo. Un helicóptero en la puerta. En el final le planteo una pregunta un poco por afuera de los presupuestales, estrictamente más por el lado político, que de algún modo ya estuvo antes cuando hacíamos referencia a su pertenencia al Partido Socialista, etcétera. Dentro del Frente Amplio, hace algún tiempo que se lo menciona a usted como una figura posible de renovación. ¿Cómo toma esos planteos? ¿Se ve siendo candidato a la presidencia de la República? Ni lo pienso, Emiliano. Tengo muchas cosas para hacer. Estamos trabajando duro, realmente, no es un eufemismo. Y creo sí, sin lugar a dudas, que el Frente tiene que encarar, y me parece que hay tiempo para hacerlo y hay muy buen diálogo, los procesos de renovación que se tienen que dar naturalmente. Pero tiene que ser un proceso colectivo y después los nombres, las individualidades aparecerán en su momento. Yo en este momento la verdad que tengo suficientes objetivos con el armado y el trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como para estar preocupándome por otras cosas. Esa respuesta era esperable, pero en todo caso la repregunta es, ¿usted lo rechaza por completo? Mire, el otro día me hicieron esa pregunta también y yo he hecho varias cosas en mi vida en las cuales nunca me había planteado que fueran, así que me parece que la gente no puede rechazar ni no rechazar algunas cosas. Lo que sí digo que es una responsabilidad tremenda, pero yo no soy candidato a nada, soy un integrante del equipo de gobierno y estoy trabajando en eso. Sí me parece, repito, que los procesos de renovación del Frente, hay que irlos encarando de manera gradual, como para procesarlo de la mejor manera. Contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le agradezco su participación esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.